Meditamos bajo el pensamiento el andar del viejo hombre. El andar del viejo hombre, ese es el pensamiento. Con respecto a la ciudad de Éfeso, lo que hemos oído, quizás muchos, es la historia de la iglesia. La iglesia del primer amor, la iglesia de el amor ferviente, de servidumbre. Pero quizás poco hemos oído de lo que sucedía en la ciudad de Éfeso. Y como cristianos hemos oído la historia y el nacimiento de la iglesia ahí. Pero quizás poco o nada hemos oído sobre la historia de la ciudad de Éfeso. Y aunque la iglesia de Éfeso ha sido conocida como una iglesia fervorosa, como una iglesia trabajadora en el Señor, podríamos creer que al tener una congregación de ese tamaño, de ese calibre, la ciudad podría andar por lo menos en esa área. Pero lastimosamente la ciudad de Éfeso era todo lo contrario a lo que la iglesia era. Éfeso era una ciudad que había un paganismo descomedido. La inmoralidad se había salido de sus límites. Éfeso era una ciudad comercial, cultural, de gran notoriedad en el Imperio Romano. Y al ser una ciudad comercial, tenía la asistencia de muchos lugares. Y al tener un nombre o un lugar alto, notorio en el Imperio Romano, también era motivo de visitas de extranjeros. Y esto, mis amados, llevaba a que la idolatría, el paganismo, la inmoralidad se hubiese desbordado. Quizás como en la actualidad podemos ver algunos lugares, algunas ciudades donde tienen específicamente la aprobación, sus leyes, para poder pecar abiertamente y hacer toda clase de inmoralidades al descubierto. La ciudad de Éfeso se jactaba de tener el gran templo pagano de Artemisa o Diana, una de las 7 maravillas del mundo antiguo en ese entonces. Y se jactaban de tener ese templo donde hacían, mis amados, toda clase de inmoralidades. Pero no solamente resaltaba el templo o otras cosas que ellos tenían como esculturas, sino también algunos historiadores le daban el título que llevaba la delantera en la disipación y la inmoralidad sexual, que llevaba o la calificaban como la ciudad más lasciva del Asia Menor, o la ciudad más pecadora del Asia Menor. Algunos filósofos se refieren a ella de una manera tan tajante y hablando de una verdad clara. Y un filósofo griego llamado Heráclito, del siglo V antes de Cristo, siendo pagano él mismo. Oiga, muchas veces nosotros nos asustamos del mundo pagano por la diferencia que hay. Pero cuando un pagano, cuando un impío se refiere a la sociedad impía, uno dice, este ha sobrepasado los límites. Y este filósofo griego decía que la oscuridad de la moral de Éfeso era la más baja, y quizás más baja que los animales. Que la condición moral de la ciudad de Éfeso era tan baja que aún los animales tenían una moral más alta que ellos. Y decía él que los ciudadanos de Éfeso solo podían ser aptos para morir ahogados, que la única manera de componer a la ciudad de Éfeso era de que se ahogaran todos, porque la moral había declinado de tal manera que los animales parecían más inteligentes y morales que el ser humano. Gloria a Dios. Y probablemente en los tiempos de Pablo eso no había cambiado.
La situación en los tiempos de Pablo podría seguir siendo la misma, la inmoralidad por las nubes. Y por eso es que el apóstol Pablo, a partir del versículo 17 al 24, Pablo pasa de hablar de lo general a lo específico. Si usted recuerda el capítulo 1, 2, 3, él habla de las bendiciones generales, de las disposiciones generales, en la vida digna. Él habla de una manera general, pero pasa a los propósitos específicos, y dando primero 4 características que vamos a considerar esta mañana de el andar del viejo hombre. Y luego él da 4 características del andar del nuevo hombre. En primer lugar, encontramos que el viejo hombre, o el andar del viejo hombre, es fútil en lo intelectual. Desconoce, no puede en lo intelectual. La primera característica de las personas no regeneradas es que viven en la vanidad de sus mentes. Significa esto que el asunto básico del estilo de vida se centra en la mente del ser humano, nada más, en lo perecedero, en lo que no tiene ganancia, gloria a Dios. Entonces, es que no puede producir, no puede pensar en las cosas eternas. Lo intelectual, mis amados, para ellos está desarrollándose cada día, pero nunca llegan a un conocimiento. Ahora bien, el apóstol Pablo dice que hay una diferencia entre los incrédulos y los creyentes. ¿Estamos de acuerdo en eso? Los creyentes y los incrédulos, hasta en la forma de pensar, somos diferentes. Porque esta mañana usted se levantó pensando o dando gracias al Señor por un nuevo día, y se levantó con la disposición de agradecer, de exaltar el nombre del Señor. Pero el impío se levanta pensando en la maldad que va a hacer, en el pecado que va a cometer, en los desenfrenos que va a llevar durante ese día. Ahora bien, si en la manera de pensar el creyente y el incrédulo son diferentes, por lo tanto también debe actuar diferente. A ver, porque el evangelio no es teoría. El evangelio no es llenar la cabeza de conocimientos. Y yo me sé la Biblia de pasta a pasta, aunque sea por el lado de afuera. Y que yo me sé un montón de versículos. Y que yo soy graduado en el instituto. Y que yo tengo doctorado, licenciatura. No consiste solo en eso, sino ese es el modo de pensar. Está bien, no digo que es malo aprender, memorizar, pero en nuestra manera de actuar se debe notar que somos diferentes a los que no tienen a Jesús. Porque si en la actualidad paramos a un creyente y a un incrédulo, mire, costaría hallarle diferencia. No lo paremos en la iglesia, parémoslo allá afuera. Nuestra manera de actuar afuera es que no se nota. Y la gente se asusta y vos sos creyente. No, hombre, para ser creyente como vos soy más creyente yo. Yo considero eso una afrenta. Que alguien que no tiene a Jesús me diga, y vos sos creyente. No, hombre, lo voltean a ver de arriba abajo uno y de abajo y de arriba para abajo. No, papale. El inconverso sabe cómo debe comportarse un creyente, pero los creyentes no hemos aprendido a comportarnos. Entonces se debe actuar diferente, gloria a Dios. Oiga, en cuanto a los asuntos espirituales y morales, un incrédulo no puede pensar correctamente. Usted no va a esperar que un incrédulo le comprenda la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque no tiene el Espíritu de Dios. Y hay un montón de gente parado detrás de un podio, detrás de una plataforma, detrás de una pantalla, tratando de enseñar, tratando de predicar, pero tuerce la escritura, erra la escritura. ¿Por qué? Porque está en su carne, está en su naturaleza, está defendiendo lo indefendible. Y aquí no se trata, mis amados, cuando abramos la Biblia, voy a defender mi postura, voy a defender mi punto de vista. Se trata de predicar la palabra del Señor tal como el Espíritu la revela. Pero hay un montón de gente enseñando y hay un montón de gente detrás equivocada.
Y por eso usted va a escuchar a mucha gente decir: al final vamos a ver la verdad. No, hoy sabemos la verdad. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo no tiene la vida. No tiene que esperar a morirse. No tiene que esperar al final para saber. Pero hay mucha gente diciendo ahí: al final vamos a ver quién estaba en la verdad. Aquí está la verdad. La palabra de Dios es la verdad. Cielo y tierra pasará, pero mi palabra, dice el Señor, esta no pasará. También el Señor en su palabra dice que Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. El hombre puede cambiar, yo puedo cambiar. Hoy puedo predicar santidad y mañana puedo decir: no es para tanto, hermanos. Pero la palabra seguirá diciendo: sed santos, porque yo soy santo. ¿Cuántos dicen amén en esta hora? Ahora bien, pero el incrédulo, en cuanto a las cosas espirituales, está ciego. No puede. Y la palabra del Señor dice que ciego que guía a otro ciego, se van a caer tarde o temprano. Entonces debemos nosotros entender que para el incrédulo las cosas espirituales no las puede pensar correctamente. ¿Por qué? Porque sus procesos racionales en esa área están atrofiados o son inadecuados. ¿Qué dice Romanos 1:28? Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Como ellos no tomaron en cuenta a Dios, Dios los reprobó y les dio una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Romanos 8:7 dice: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Amén. Oiga, esto está precioso. Los designios de la carne son enemistad con el pleito de la carne es contra Dios y su bendita palabra. Y no se pueden sujetar a la justicia de Dios, y tampoco pueden. ¿Por qué no pueden? Porque el Espíritu de Dios no está en ellos. Mis amados, seamos honestos esta mañana. Los que estamos acá hemos pecado, hemos fallado, algunos de una forma, algunos de otra. Y había cosas que hacíamos y creíamos que no podíamos dejar de hacerlas. Pero cuando venimos a Jesús, nos dio su Espíritu Santo y empezamos a soltar, a dejar. Por eso es que es necesario que el hombre que recibe al Señor se deje ministrar, se deje llenar por el Espíritu Santo. Porque la carne está en contra de la voluntad de Dios y no pueden sujetarse. El hombre que se sujeta a la voluntad de Dios es porque ha entregado, ha rendido su vida al Señor. Entonces ellos no pueden. ¿Por qué? Porque no están o no tienen la gracia del Señor. Oiga, 1 Corintios 2:14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. ¿Qué son las cosas de Dios para el inconverso? Locura. ¿Ah? ¿Qué sentido le hay a la gente, dicen ellos, a encerrarse 8 horas en el templo sin comer ni beber nada? ¿Están locos esto? ¿Qué sentido tiene que estén a las 12 de la noche, a la 1 de la noche, orando, desvelándose por no estar dormido? Locura para ellos. ¿Y qué sentido le hayan que vayan desde San Luis hasta La Unión a unirse a un culto? ¿Qué sentido? Es locura para ellos. Y no vamos a hablar que vea a alguien hablar en lengua o danzar, porque ahí se cae. Amén. Que no vaya a ver que le profeticen, porque para el carnal es locura. Porque las cosas espirituales deben discernirse espiritualmente. Oiga el versículo 18, Colosenses 2:18. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles,
entremetiéndose en lo que no han visto, vanamente hinchados por su propia mente carnal. A su nombre. Nadie, dice Pablo, os prive de vuestro premio, convenciéndole de rendirle culto a los ángeles, cosa que ni ellos han visto, sino que es producto de su mente, de su pensamiento, de su imaginación. Entonces, que nadie los estorbe, nadie los prive del premio. Mis amados, quizás muchas veces llegarán o tocará a su puerta una falsa doctrina y le dirá: mire que usted no está en la verdad, usted está equivocado, es que esto es así. Y yo le voy a resumir la doctrina. La verdad es Cristo. Si usted y yo hemos recibido a Jesús, estamos en la verdad. Y que nadie nos mueva de esa manera de pensar. Porque Pablo dice: si aún un ángel o nosotros mismos os anunciáramos un evangelio diferente, no que haya, dice, otro evangelio, sino que algunos pervierten. Pero aquel que haga eso sea anatema, o sea, maldito. Tito 1:15 dice: todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Todas las cosas son puras para los puros. Todas las cosas son corrompidas para el que está corrompido. No es posible, mis amados, que un creyente tenga una mente tan perversa, con pensamientos inicuos, con pensamientos malos, con pensamientos de hacer daño, de acribillar, y que no puede ver que usted saluda al sexo opuesto porque ya es algo. La mente retorcida del hombre. Para los puros las cosas son puras, para los corrompidos e incrédulos nada es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Por ello, mis amados, el cambio debe comenzar en la mente. El andar del viejo hombre para venir a ser una nueva criatura debe comenzar en su mente. ¿Por qué? Porque debido a la pecaminosidad del hombre fluye a partir de su mente reprobada, y la transformación debe comenzar por su mente. Gloria a Dios. Por eso, mis amados, la razón o el primer paso en el arrepentimiento es un cambio de mente acerca de uno mismo. Cambiar de pensamientos, de su condición espiritual y su relación. El hombre debe preguntarse, el hombre debe pensar: ¿y cómo está mi relación con el Señor? Estos pensamientos no son buenos y debe cambiar aquí el primer paso. En segundo lugar, el viejo hombre, el andar del viejo hombre es ignorante a la verdad de Dios. La segunda característica de las personas impías es su ignorancia de la verdad de Dios. ¿Por qué? Porque pues, su pensamiento es errado acerca de la verdad espiritual. Hay gente que se atreve a decir en pleno 2025: ¿y será que Dios existe? Yo creo que es hacer invento de que Dios existe. ¿Quién lo ha visto? Y la mente es errada, gloria a Dios. Por eso que el apóstol Pablo dice en el versículo 17: esto pues os digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles. Oiga, que andan en la vanidad de sus mentes, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Hablando de la educación general y el aprendizaje, en nuestros tiempos ha crecido en un porcentaje mayor que en otros tiempos. Hoy las personas con títulos universitarios se cuentan por miles, por millones. Hay un montón de gente y podríamos decir: no, hombre, en este tiempo hemos avanzado académicamente, hemos avanzado, la gente ya no es ignorante, ya no estamos como aquellos tiempos que para ver un bachiller había que correr bastante. En nuestros tiempos se cuentan por miles, gloria a Dios. Y nuestra sociedad, al igual que la antigua Grecia, se enorgullece de sus logros, de sus títulos, de sus posesiones. Se enorgullecen.
Para muchas personas el ser llamado ignorante es un insulto mayor que ser llamado pecador. Que usted le diga, no hombre, ese es ignorante. Ah, no, es un insulto bárbaro. Pero usted le dice, usted es un pecador, porque ellos no entienden la dimensión del problema, dice. Y el detalle es que lastimosamente podremos tener un título, una carrera universitaria, y es triste, es lamentable ver a hombres preparados académicamente y no poder reconocer al Dios de los cielos y no poder someterse a la palabra de Dios. Pero qué bello es ver también gente que apenas sabe leer, y muchos no saben leer, pero se sujetan a la voluntad del Dios de los cielos, se guardan para ese Dios maravilloso. Hay alguien en la casa de Dios que se guarde para ese Rey eterno. Alabado sea Dios. Por eso es que Pablo en este pasaje llega a asociar que la ignorancia y el pecado no pueden estar aparte, están juntos. Porque lastimosamente en nuestros tiempos la gente conoce de ciencia, la gente conoce de tantas cosas, pero ¿cómo le cuesta conocer a Dios? Porque están errados en el conocimiento de Dios. Y dice 2 Timoteo 3:7, están siempre aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Porque la humanidad tiene incapacidad para conocer y comprender las cosas de Dios. Y estamos hablando del andar del viejo hombre. Pero hay una tristeza enorme, porque mucha gente que se denomina cristiano no conoce de Dios, menos al Espíritu Santo. Yo me da tristeza cuando veo a un hombre, a una mujer creyendo que el Espíritu Santo solo te hace brincar, solo te hace saltar, solo te hace correr. Que el Espíritu, ustedes están apagados porque no corren, porque no saltan. No, el Espíritu Santo, antes de hacerte correr y brincar, primero te hace amar a tus enemigos. Antes de danzar y hablar en lenguas, primero te hace perdonar a tus enemigos. Antes de profetizar y antes de dar revelación, primero te hace santificarte para el Dios de los cielos. Pero estamos tan entenebrecida nuestra mente que llamamos Espíritu Santo a una emoción. Yo no digo que, para mí no es problema que alguien brinque, salte, que se goce con alabanza, pero no me lo atribuyas al Espíritu. Yo estoy emocionado y ya. Estoy emocionado, brinque, salte, no hay problema, hombre. David lleva el arca del pacto y ese casi el vestido se le quitaba de tanto que brincaba. Iba alegre. Pero antes de todas esas cosas, primero el Espíritu Santo obra. Pero el hombre, el andar del viejo hombre está aprendiendo, nunca llega a conocer. Nunca llega a conocer. ¿Por qué? Porque esta humanidad tiene incapacidad para conocer y comprender las cosas de Dios. Oiga lo que dice Romanos 1:21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Llegaron a conocer de Dios, pero conociendo de Dios no le adoraron, no le dieron gracias, sino que se envanecieron en su propia mente. ¿Saben qué se envanecieron? En el yo creo que no es para tanto, en el yo digo que no es malo. Oiga, hermano, ¿qué peso puede tener que Wilber diga no es para tanto? ¿Qué peso puede decir que el pastor diga eso no es malo si la palabra de Dios lo condena? ¿A quién le va a creer usted? A la Biblia, dígalo con toda autoridad. Por encima del pastor está la palabra de Dios. Yo no estoy encima de la... Pero nosotros, como nuestra carne quiere las corrientes del mundo y las cosas del mundo, con tal que un indio lo diga, para nosotros es más que suficiente. Y aquí no están para agradar a los hombres. Yo no estoy para agradar a los hombres, estoy para agradar a Dios, para que el día final yo no corra la vergüenza de decir y oír: no os conozco. En tercer lugar, el andar del viejo hombre es
insensible en lo espiritual y lo moral. La tercera característica de la persona no regenerada es la insensibilidad a lo espiritual y a lo moral. Por eso es que Pablo dice, y perdieron toda sensibilidad. Cuando el ser humano le da la espalda voluntariamente a Dios, mis amados, se vuelven apáticos, insensibles a las cosas morales e espirituales. Cuando alguien sabiendo que es pecado y peca, eso es voluntariamente. Se vuelve apático, frío. Se vuelve insensible a las cosas morales y espirituales. Por eso es que vamos a ver muchos casos donde hay gente que estuvo en la iglesia, que Dios la usó en diferentes áreas, pero ellos voluntariamente le dan la espalda a Dios y después pecan de una manera que dice uno, pero ni un inconverso que nunca ha conocido se atrevería a hacer eso. Llegan al punto de la insensibilidad, de que no les importa nada y ellos hacen como quieren y no les importa la opinión de la gente, menos la de Dios. ¿Por qué? Porque son insensibles. Me llamaba la atención un relato de la antigua Grecia. Un jovencito robó una zorra. Y cuando va en el camino se encuentra con el dueño de la zorra. Y él cuando lo ve mete la zorra bajo sus vestidos. Y se queda sin mover ni un músculo. Y la zorra asustada desgarraba su vientre por dentro. Pese al dolor y a la proximidad de la muerte, aquel joven se quedó quieto disimulando su maleza. Y prefirió morir desgarrado por aquel animal antes que reconocer sus faltas. ¿Sabe usted que la sociedad está igual? Prefieren morir en su agonía, en su angustia, en su dolor, antes de reconocer que le han fallado a Dios. Yo espero que no sea el caso en ningún creyente, que esté muriendo agonizando, que esté muriendo lentamente por las heridas del pecado, por el temor de reconocer sus faltas. Yo he dicho muchas veces, no tenés que publicarlo en las redes sociales, es pecado. No tenés que pararte aquí y decir es pecado y con lujo de detalles, como algunos se jactan. No es arrepentimiento, se están jactando de lo que han hecho. Ese no es arrepentimiento. Pero es importante decirle al Señor, Señor, he pecado. Y decir como el salmista David, yo y solamente yo he pecado, alabado sea Dios. Pero la humanidad hoy prefiere esconder, tapar, para que la gente no se entere, gloria a Dios. Prefiere dejarse morir por el pecado antes que dejarse descubrir. Y aunque su propia vida esté en peligro. Mi amado, si usted no se ama a usted mismo, si usted no se quiere ni usted solo, yo le voy a entender que no ame al vecino también. Pero es el colmo que tu salvación la pongas en peligro por no arreglar lo que tengas que arreglar. La sociedad está bien, vive así escondiendo su pecado, porque la sociedad ha perdido toda sensibilidad tanto frente a la realidad como a las consecuencias del pecado. Están dispuestos a soportar la agonía con tal de no aceptar su culpa. Los pecados que antes eran disimulados, hoy los exhiben públicamente. Yo no sé, pero hace 20 años el ver a dos hombres de la mano enamorados, eso esperaban la noche para demostrarse su supuesto amor. Hoy no, hombre, en las redes sociales, en las plazas, tranquilo. La unión antes del casamiento o la actividad sexual antes del casamiento, y hoy no, unión libre. Los pecados que antes se ocultaban. El fulano se iba a visitar la mujer del vecino y va de escondido. Hoy no, hasta publican aquel allá y nosotros acá. No hay sensibilidad, no hay vergüenza. Han perdido toda sensibilidad en las áreas espirituales y morales. ¿Por qué? Porque lo que antes era disimulado ahora es público y se cometen a manera abierta. Y díganme algo y reclámenme a ver qué pasa.
Hemos perdido esta generación ha perdido toda sensibilidad. Cuarto lugar, el andar del viejo hombre, depravación en su mente. Versículo 19. Los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Claro, cuando ya no hay temor, cuando ya no hay sensibilidad, lo que sigue es un desenfreno total. Y oiga lo que dice este comentarista: la manera egocéntrica de pensar, la ignorancia de la verdad y la insensibilidad espiritual y moral conducen de forma inevitable a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Ahora bien, la lascivia se refiere a conducta silenciosa y ausencia total de todo freno moral, sobre todo en el área de los pecados sexuales. Oiga lo que dice este comentarista. Dice que el término se refiere a una disposición del alma que es incapaz de soportar el dolor de la disciplina. No acepta corrección. En vez de ser corregido, le damos desenfreno. La lascivia tiene que ver más con los pecados sexuales, con los deseos desordenados. Pablo dice, dejando el uso natural, prefirieron otros medios. La lascivia. Oiga, la lascivia caracteriza a la gente descrita por Pablo en estos términos: insensibles, no piensan, no sienten. Y el apóstol Pedro lo describe también en 2 de Pedro 2:10 al 12. Y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia, en inmundicia, y desprecian el señorío. Oiga, atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza, en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. Cuando una persona pierde la sensibilidad, y oiga esto, toda persona tiene al menos o reconoce al menos un principio de norma que establece la diferencia entre lo bueno y lo malo. Porque usted va a escuchar en algunas personas inconversas, y que ellos a su manera aprenden a medir, a diferenciar lo bueno y lo malo. A pesar de que ellos pecan, a pesar de que no tienen ley, ellos dicen, no, pero eso ya no. Eso ya no. Yo escuchaba a unos hombres hablar de un tema, de que el hermano se había metido con la cuñada, con la esposa del hermano. Y yo conocía por lo menos a dos de ellos que no son un pan de Dios. Si no son el diablo, le andan cerquita. Y decían, yo he robado. Sí, yo me he metido con la mujer de alguien más. Yo he hecho esto. Y se jactaba. Pero a eso decía, eso sí es demasiado. O sea, quiere decir que tienen por lo menos una regla, un principio. Que ahí no. Puedo hacer todo, pero no, ahí ya no. Entonces, todo ser humano tiene un principio. En consecuencia, por lo general, tratan de esconder su falta. Cuando alguien sabe ese principio, al menos uno, cuando comete algo que no es correcto, trata de esconderlo, trata de disimularlo, gloria a Dios. Y es posible que recaigan una y otra vez, y haya remordimiento y haya arrepentimiento como algo que no deberían hacer. Pero el problema es que cuando lo están repitiendo, de modo que su propia conciencia no les permite estar cómodos todo el tiempo. La conciencia les reclama y les dice, no, no es bueno, no es bueno. Pero llega a un punto donde la conciencia es cauterizada, amarrada, silenciada. Y ahí viene lo siguiente, es insensible. Y cuando no hay conciencia, no hay sensibilidad, se va a descargar. El que decía, no, es que no, eso no es bueno, después lo va a hacer. ¿Y qué tiene pues? Todos lo hacen, ¿qué no podemos hacerlo? Entonces, después terminan viviendo exclusivamente en conformidad para sus propios deseos. Y el problema del andar del viejo hombre es que nunca está satisfecho. Nunca. Está prueba y prueba. En el caso del alcohol, puede beber 10 años y quiere otros 10 años más porque no se ha llenado.
Si hablamos del apetito sexual, él puede estar con medio mundo, pero nunca estará lleno, no estará satisfecho. ¿Por qué? Porque es insensible, la lascivia lo ha arropado. Entonces, él vivirá solamente para sus propios deseos, los cuales van a revelar que tiene una conciencia cauterizada. Ya no hay reproche, ya no hay remordimiento. Cuando, mis amados, nosotros pecamos, el Espíritu Santo y nuestra conciencia nos señalan, nos redarguyen. Y la Biblia dice: si tu corazón te reprende, tu corazón que es de carne, malo, pecador, te reprende, ¿cuánto más el Dios de los cielos, que es santo? Amén. Pero llega un punto donde cometemos pecados y ya no hay sensibilidad, ya no hay temor, ya no hay aquel me detengo tantito. Y mire, hay gente tan atrevida que peca y se atreve a ministrar, se atreve a cantar, se atreve a aceptar privilegios. Y aquí podrás aparentar lo que tú quieras, pero hay un Dios en los cielos que no quiere tu destrucción, no quiere que sufras, quiere que vivas bien, gloria a Dios. Pero esos atrevimientos traen factura. Amén. Dios le dijo a David: lo que tú has hecho en secreto con la mujer de Urías, y lo hiciste de noche, de día y a plena luz, y frente al pueblo lo harán tus enemigos. A Absalón lo sacó del palacio, le quitó las concubinas a la luz del día, porque el pecado puede ser escondidas, pero las consecuencias serán públicas. Gloria a Dios. Muy bien. Tras rechazar todas las pautas y recursos divinos para su protección, se vuelven depravados en sus mentes y se abandonan a la lascivia. Esto, mis amados, todos los principios bíblicos, morales y espirituales son para nuestra protección, para que no nos descarrimos, para que no nos descompongamos. Pero cuando el ser humano rechaza todas las pautas y recursos y mandamientos divinos, son depravados en su mente y se abandonan al pecado. Oiga, a esa clase de personas no le importa en absoluto lo que piensen los demás, por no decir lo que Dios piensa de ellos. Le dan rienda suelta. ¿Y qué pues? Y el problema es que no me hace el daño a mí. No es a mí. El daño no se lo hace a usted. Lo hacemos personalmente. Si yo peco, yo me daño yo solo. Amén. Ahora, la impiedad y la inmoralidad que le acompañan destruyen la mente, al igual que la conciencia y el espíritu humano. El rechazo de Dios y de su verdad y justicia trae como resultado final una mente reprobada. Dice Romanos 1:28, lo que leíamos hace rato. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y cuando estamos en nuestro sano juicio, cuando estamos, mis amados, despiertos en las cosas espirituales, nosotros nos asustamos. Y quizás le da más temor a uno que no ha pecado que ellos que están pecando. Y dice: ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que una locura de esas? Cuando vemos a un ministro, a un pastor pecar, y decimos: pero en lugar de honor que Dios le había dado, el privilegio que Dios le había concedido, el prestar el oído de la gente para escucharle, y cómo fue capaz, porque se volvió insensible. Y el estar parado aquí no me hace estar ausente de poder fallar. Y por eso es que debemos nosotros soportar la tentación, de no ceder a la tentación. Y si ha cedido, vuélvase, porque la consecuencia después de seguir en ese paso es una mente reprobada, una mente que no conoce ni acepta nada de Dios. Y yo sé que la tentación, mis amados, va a llegar, va a tocar, pero usted y yo debemos mantenernos firmes. Alabado sea Dios. Y quizás usted me puede decir esta mañana: pastor, pero es que usted no sabe, usted no entiende lo difícil que es luchar con esta tentación, con esta dificultad. Es que usted no está en las mismas circunstancias mías. Es que tú no me has visto de rodillas llorándole al Señor que no me deje caer, ¿verdad?
Que tú no me has visto cuando de mis lágrimas, solo de mi cuerpo salen lágrimas, no palabras, diciéndole al Señor: no me sueltes, no dejes que el enemigo gane ventaja, porque yo no quiero tener una mente reprobada, yo no quiero ser insensible, yo quiero vivir para el Dios de los cielos. Hay alguien más que esté dispuesto a vivir para el Dios de los cielos. Párese, afírmese. Los tiempos que estamos viviendo ya no son para andar en la naturaleza del viejo hombre. Y los problemas, la corrupción de nuestra sociedad no son el resultado de circunstancias psicológicas, sociológicas. No son el resultado de que se hizo aquello. No, son el resultado de decisiones propias, personales. Cuando pequemos, mis amados, seamos sinceros, seamos honestos, seamos hombres, seamos mujeres de Dios. Y no digas: es que por la iglesia, es que por fulano, es que por... No, digas: yo lo maquiné, yo lo pensé, yo lo analicé y yo sé. Hay que reconocer, porque el problema de nuestra sociedad no es eso, no es psicológico, no es que el trauma emocional. ¿Cuál trauma emocional? Decisiones personales. Cada quien peca porque así se le antojó. El pecado no llega, mis amados, que de repente amaneció en la cama que no era suya. No, para llegar a esa cama tuvo que haber un WhatsApp, un texto, una llamada, una carta, una hablada antes. Y después hay un plan. El problema no es del montón, es personal. Cuando nosotros cedemos, cuando nosotros nos dejamos llevar, gloria a Dios. Ahora, dije que el resultado es de decisiones y preferencias personales, oiga, basados en principios que tienen el propósito de ir en contra de Dios. ¿Usted cree que la artimaña del diablo, de la agenda esta que tienen de la inclusión de géneros, ya estaban por la Z, todo el abecedario ocuparon ya? ¿Usted cree que es así nomás? No, eso es planeado con toda intención de ir en contra de los principios de Dios. Amén. Tengamos mucho cuidado como padres en lo que nuestros hijos consumen. Hay un canal diabólico, no sé si todavía, pero allá por el 2016, cada 30 segundos pasaba un anuncio que decía: tú decides ser lo que quieras ser. Y cuando alguien oye más de 30 veces en un solo rato esa palabra, lo guarda. Lo guarda. Por eso es que su mente debe estar limpia. Cuando llega un pensamiento, repréndalo. Si usted lo analiza, usted lo... ya caíste. Entonces, los pensamientos o las decisiones y preferencias son con el propósito de ir en contra de la voluntad de Dios. Por consecuencia, el entregarse voluntariamente a los deseos de la carne. Y el apóstol Pablo dice: y actúan con toda avidez, deseo, desenfreno, ímpetu, a los deseos o toda clase de impureza. ¿Por qué? Porque sus mentes han sido reprobadas, han sido insensibles. Termino con esto. El hombre, mis amados, es incapaz de reaccionar o recapacitar o resucitar de esa vida por sí mismo. No puede. ¿Cuánta gente lo ha intentado? De levantarse, de dejar, de recapacitar, de resucitar, pero no puede. Solo puede haber un cambio, una victoria, al venir a los brazos de Jesús. Solamente puede haber un cambio de naturaleza pecaminosa recibiendo al Señor. Testigo de eso somos los que estamos aquí esta mañana. Nuestras luchas, nuestras victorias han sido posibles. ¿Por qué? Porque estamos en las manos del Señor. Entonces, cuando el hombre se entrega a Jesús, sus ojos espirituales se abren al mundo espiritual. Y ya no vive para la carne, ya no vive para el mundo, sino que vive para el Dios de los cielos. ¿Cuántos dicen amén en esta mañana? Aleluya.